Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el interesante torneo de la candidatura Zurich 1953, 15 aspirantes al título mundial. Veremos a continuación otra interesante partida de la ronda 22, correspondiente al enfrentamiento entre el gran maestro ruso, o de la UR, mejor dicho, David Bronstein, con piezas blancas, enfrentando al gran maestro sueco Stalberg, con piezas negras. Corresponde una apertura cerrada, gambito de dama. Bronstein inicia el juego con D4, D5 responde Stalberg, C4, E6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, caballo B a D7, C por D5, la famosa variante del cambio, en el gambito dama, E por D5, alfil G5, alfil E7, E3, C6, dama C2, caballo F8, alfil D3, al caballo E6, H4. Bronstein comentaba lo siguiente, que en su opinión, para esta partida contra Stalberg, llegué a depositar mucha esperanza en este ataque de flanco. Me parecía que era el método de refutar el plan blanco de llevar un caballo, el plan negro, mejor dicho, de llevar un caballo a E6. Y si G6 era muy fuerte, alfil por F6, alfil por F6, seguido de H5. A H6 tenía la intención de jugar alfil por F6, alfil por F6, G4, seguido de enroque largo, y G5, estimando que este ataque tendría éxito. Stalberg, no obstante, contesta H6. Entonces, Bronstein jugó alfil por F6, alfil por F6, enroque largo. Después de lo cual comprendí mi error. Una lástima, en caso de G4 viene la fuerte respuesta caballo C7 y a las blancas le faltaba un tiempo para desencadenar su avalancha de peones. De todos modos debía haber jugado G4 y después de caballo C7 tenía que olvidar el aparatoso ataque por un tiempo indefinido y pensar en la acumulación de ventajas posicionales con la jugada alfil F5. El absoluto deseo de forzar el juego pronto me obligará a defenderme, comentaba Bronstein. Entonces, H6, alfil por F6, alfil por F6, enroque largo en vez de G4, caballo C7, H5, alfil G4, rey B1, una jugada profiláctica que muchas veces es necesario hacer, enroque corto. La decisión de un gran maestro, comentaba Bronstein. No todo el mundo se arriesga a enrocarse cuando su oponente tiene situado un peón en H5. Stalberg ha calculado con precisión que puede abrir la columna C antes de que un peón blanco llegue a G5. Caballo E2, caballo B5, caballo E5, alfil por E5, D por E5, dama B6. Era más lógico haber jugado A6, comentaba Bronstein. Dice alfil por B5, A por B5 y torre H, E1. Abriendo en tal caso la columna A, lo que unido a la posibilidad de un ataque a la bayoneta con este flanco, ocasionalmente las blancas tendrían no pocos problemas. Entonces, dama B6, alfil por B5, dama por B5, F3, alfil F5, dama por F5, dama por E2, torre H, E1.
ofreciéndole a las negras la posibilidad de elegir entre abandonar el campo blanco después de lo que el peón G se uniría al ataque o permanecer en la zona de batalla. Dama F2. La decisión negra se basó en la evaluación siguiente: dama F2, dama G4, F5, E por F6, torre por F6, F4, torre E8, torre E2 y se refuta con torre por F4. Y de esta manera el negro puede escapar de la trampa con esta jugada. Entonces, a dama F2, el blanco contesta con dama G4. La misma jugada introductoria a la variante mencionada, pero con la más modesta intención de crear un peón del rey pasado, un peón E. Difícilmente se trata de la fe en la omnipotencia de este peón lo que dirige el quehacer blanco. De todos modos, es una baza que en última instancia tampoco ayudará mucho a este bando. Otro plan relacionado con la jugada G4 era posible, lo que hubiera conducido a un juego de carácter agudo, pero hacia la jugada 20 el ardor atacante de las blancas se había enfriado considerablemente, comentó Brown. F5, dama H3, torre A D8, F4, D4, la dama regresa a la acción. E por D4, dama por F4, dama B3 jaque, torre F7, D5, C por D5, E6. El curso futuro de los acontecimientos queda considerablemente determinado por este avance. Si la torre hubiese capturado simplemente el peón, entonces en la línea torre por D5, dama por D5, dama H4, las blancas tendrían que desplazar su torre a la columna E. La jugada E6, por consiguiente, era necesaria a fin de liberar E5 para la dama blanca. La concepción es globalmente correcta, pero las blancas olvidan por completo que podrían defender su peón H con la simple jugada dama D1. Y esa fue una omisión que pasaron por alto. E6, torre E7, torre por D5, torre por D5, dama por D5, dama H4, y acá el blanco tenía dama D1, dama E5, dama por H5, dama B8 jaque, rey H7, dama D6, pero no dama F8 por torre por E6, y no se puede capturar la torre por el mate en dama D1 por parte de las negras. Entonces, dama D6, dama G5, G3, dama F6, A3, un pequeño aire, H5, rey A2, G5, dama D5, rey G6, dama D8. Las blancas no sienten el peligro, comentaba Bronte. Tan fuerte su fe en el amuleto E6, mientras que la dama blanca pierde el tiempo, las negras crean un peón pasado y las cosas empeoran para las blancas. No hay que decir que el peón E6 dificulta seriamente la actividad de las piezas negras, pero también las blancas se hallan atadas a él. La ventaja de este bando es que la torre dispone de mayor movilidad, por consiguiente, y hasta que las negras no se hallen en condiciones de reorganizar sus fuerzas, las blancas deberían enviar su rey a proteger su peón avanzado, sobre todo teniendo en cuenta que la ruta B3, C4 y D5 es perfectamente segura, incluso aunque esa zona se halle perfectamente despejada. Una marcha real hacia el centro, donde se hallan dama y torre enemigas,
No es cosa de risa, sin embargo las blancas no se deciden a llevarla a cabo de inmediato, pero no había nada que temer con ese camino. Rey G7, dama D6, rey G6, dama D8, rey H6. El rey negro, a diferencia del blanco, no puede ser muy activo. En plenos apuros de tiempo, decide no dejar su campo. Dama D5, F4. Ahora dos peones negros compensarán ampliamente el peón blanco que está en E6. G por F4, dama por F4, torre E5, dama F6, dama E4, B5. Buena jugada. Anticipándose en cierto modo al posible refuerzo de la posición blanca con A4, apuntando al mismo tiempo a la posibilidad de cambiar dama en C4. Las blancas son así obligadas a mover su peón A de todos modos, pero en tal caso las negras contarán con dos peones de más. Dama E2, A6, A4, B por A4, dama E3, H4. En caso de dama F4, venía dama C5, las blancas atacan la torre enemiga desde esta casilla, C5, y si las blancas no hubiesen desalojado a tiempo el peón de B5, podrían ahora fácilmente las negras haber cambiado las damas con un jaque en C4. Y ahí la importancia de haber hecho A4 las blancas. H4, torre E4, rey G6, dama E2, H3, torre E3, retirada en toda línea. Aparte de la protección de E6, las blancas han de preocuparse también por los peones negros del flanco del rey. Rey G7, dama H2, torre B7, dama E2, torre E7, bueno, una jugada donde el blanco hubiese quedado totalmente en su zona hubiese sido esta: rey F8, torre F3 y torre por B2 ganando. Increíble, ¿eh? Pero el apuro de tiempo no permite. Torre E7, dama H2, A3. Al blanco se le están agotando los recursos defensivos. Las negras ya deciden devolver uno de los dos peones extra, ya que si B por A3 hubiera expuesto completamente al rey blanco, y la captura con rey no dejaría de suponer cierto peligro para las blancas, en vista de los posibles jaques a lo largo de la diagonal A3, F8 y desde A5, A4. En un momento dado, el rey blanco, sin embargo, no tiene alternativa y toma el peón sin pensárselo dos veces. Rey por A3. Pero tales jugadas en apuro de tiempo a veces llevan sus riesgos. Torre por E6, dama C7 jaque, dama F7, dama C3 jaque, torre F6, torre. Bueno, en esta maniobra, probablemente subestimada por las negras, salva a las blancas. Con su rey en una posición expuesta, las negras no pueden explotar la ventaja de su peón extra. Dama E7, rey A2, dama E6 jaque, rey A1, rey G8, torre H1, dama C6, dama H3,
La dama y la torre blanca han encontrado de nuevo libertad de acción y las negras piensan que ha llegado la hora de iniciar un tratado de paz a base del jaque perpetuo. Dama A4 jaque, rey B1, dama E4 jaque, rey A1 y tablas a petición de las negras. Una interesante partida, nuevamente un final de torres, como decía Alexander Cotó, la cuarta etapa en ajedrez. Estas cuartas etapas en ajedrez, estos finales de torre y de dama, generalmente a veces damas solas, pero en este caso dama con torre, la balanza se inclina decididamente cuando uno de los dos reyes está severamente expuesto. En este caso, ambos reyes están expuestos, por lo tanto, se inicia el tratado de paz, como dijo Bronte. Espero que les haya gustado esta partida. Son interesantes las maniobras para tratar de imponer la ventaja posicional y cómo a veces una persona se puede equivocar pensando que tiene jugadas muy activas, pero a veces esas jugadas demasiado activas conllevan también debilitamiento serio de la posición. Por lo tanto, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando mueve los peones, porque los peones, no nos olvidemos, son las únicas piezas en el ajedrez que no retroceden. Por lo tanto, uno tiene que ser extremadamente cuidadoso con el movimiento de los peones. Muchas gracias y nos veremos prontamente con más partidas de este interesante torneo internacional de ajedrez jugado ya hace bastante tiempo, ¿no es cierto?, en la ciudad suiza de Zúrich el año 1953. Hasta pronto.